Ya soy un cantor contento, allá al final mi fortuna, pasando los algarrobos de la encontrar la cacuya. Estaba revisando el pronóstico para el día de hoy, mínima de 22, máxima de 30. A puro sol este sábado, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero parece que esta ventana de buen tiempo es extensible a toda la Argentina. Vamos a hablar de la actualidad política y económica. Es un placer saludarlo a nuestro queridísimo compañero Sebastián Dumont, nuestro analista político. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, Seba. Imagino que nunca creíste que en enero ibas a tener tanto trabajo, ¿no? Y sí, la verdad que son situaciones que se dan, ¿no? Habitualmente no sucede, pero bueno, se han sumado varios elementos, ¿no? Un cambio de gobierno, además, ¿qué características tiene este gobierno de Javier Milei? Que bueno, lo hace muy particular y eso obviamente genera todos los días novedades y noticias, especulaciones, análisis. Bueno, por momentos se torna divertido, por momentos también empieza en algunos puntos a observarse cierto aburrimiento, ¿no? Sí. Bueno, la última novedad fue la salida de uno de los ministros de Infraestructura. Sí, que hay que pensar que el argumento que se dio extraoficialmente, al menos hasta las últimas horas del viernes y estos primeros minutos del día sábado, estas primeras horas del día sábado, todo ha sido de manera extraoficial por la supuesta filtración de información que habría hecho Guillermo Ferraro, de lo que se hablaba en las reuniones de gabinete, de lo que habría dicho Javier Milei. Según la información que yo tengo, ese no ha sido el elemento central. Hay una discusión que ya venía dándose en el seno de un gabinete que no termina de armarse completamente. Cuando digo no termina de armarse el gabinete, no me refiero, por supuesto, a los ministros, que ya sabemos quiénes son y que han asumido el 10 de diciembre, sino el organigrama extensísimo que aún mantiene el Estado argentino, claro, donde hay empresas que son estatales, donde hay enorme cantidad de oficinas, de subsecretarías, de secretarías, de direcciones nacionales, que muchas de ellas, que son a veces muy poco visibles para el gran público, se concentran a veces mucho poder y mucho poder económico. Y esto se estaba dando en ese ámbito una fuerte discusión en la que ha ganado claramente mucha preponderancia el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y que Guillermo Ferraro no podía terminar de completar algunos casilleros, no porque no quisiera, sino porque casilleros que quizás dependían de su responsabilidad en función del área que manejaba la infraestructura, donde por ejemplo reviste la Secretaría de Transporte. Nicolás Pose quería allí introducir nombres que no habían sido pactados o negociados o conversados con Ferraro. Entonces ya había una tensión existente en ese sentido, probablemente alguna filtración en los medios de ciertas movidas de estas características que además, Dani, denotan o dejan claro que hay mucha influencia de la casta política en la conformación del gobierno de Milei, porque hay nombres que aparecen, ya te digo, no muy conocidos para el gran público, pero que han tenido funciones en el gobierno anterior e incluso no solo en el gobierno anterior, sino en el gobierno de Macri. Entonces, bueno, la filtración de esas situaciones quizá fue un elemento más para tensar este vínculo entre Nicolás Pose, el jefe de gabinete, y el ahora ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Pero la gran batalla, Seba, más allá de esto que vos estás contando y explicando, es lo que pasa en el ámbito legislativo y lo que vaya a pasar en esta próxima semana. Gran duda sobre cómo termina esta historia, ¿no? Porque venimos de una semana donde fue muy trabajoso para el oficialismo lograr un dictamen en mayoría, lo consiguió con el apoyo de diputados del bloque que conduce Miguel Pichetto, de la Unión Cívica Radical y del PRO, pero muchos de ellos firmaron ese dictamen en disidencia. Después pasó algo verdaderamente muy grave, que ese dictamen al cual habían llegado a un acuerdo para ser presentado en mayoría, aún con disidencia, cuando llegó, digamos, a las oficinas de la Cámara de Diputados, tenía otra letra de la que se había pactado. Extrañísima situación y muy compleja. Y eso obviamente ha dinamitado aún más las negociaciones, no ya con la oposición, porque con la oposición directamente no hay negociaciones, pero sí con los bloques que se proponen como bloques aliados. Yo recién mencionaba el caso de Pichetto. Bueno, Pichetto se había prestado
a ser un articulador en esas negociaciones, entendiendo que había cosas que no podían pasar, pero otras que entendía que el gobierno necesitaba para poder al menos darle su impronta en este primer tiempo de su gestión. Y Pichetto acaba de decir, entre el jueves y el viernes, que si Milei no entiende que hay que ir a un gobierno de coalición, bueno, no va a poder gobernar así 4 años. Se anunció, se dijo que se retiraban de las negociaciones, lo cual es un enorme signo de interrogación cómo termina, en principio, si se convoca y si se realiza la sesión el próximo martes. No te olvides que ya se había suspendido, se postergó la sesión que iba en principio a hacerse el jueves, después se dijo, bueno, ahora se sesiona el martes. Bueno, la gran pregunta es si el presidente Javier Milei quiere que la ley salga o no. Y a ver, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque en términos políticos, bueno, sabemos que quiere Milei que la ley salga porque por algo la propuso, aunque si sale con muchas modificaciones. Ahora, a esta altura, como se están dando la situación y lo que se sabe, trasciende de las negociaciones y las no negociaciones, uno se pregunta, ¿Javier Milei quiere que salga la ley o quiere exponer en su mirada, en su pensamiento aún más, que él es víctima de una casta política que no lo quiere dejar gobernar y hacer cambios profundos en la Argentina? La verdad que a esta altura, del comienzo del fin de semana, es una duda que yo tengo. Vuelvo sobre un tema que hemos hablado desde que ganó Milei y asumió Milei ahora. Ojo con la confusión para el oficialismo de creer que el 56% del apoyo que tuvo Milei para gobernar la Argentina del balotaje es un apoyo inamovible y es un cheque en blanco que le permite hacer cualquier cosa. Porque es un 56% de un balotaje. La Argentina, en su conformación institucional, se armó a partir del 22 de octubre y por eso tenemos la Cámara de Diputados que tenemos y por eso tenemos el Senado que tenemos. Es decir, donde el oficialismo no tiene mayoría. Tiene que negociar, tiene que acordar. Más allá de lo que diga Milei públicamente, que dice yo no negocio nada si aceptamos sugerencias. Bueno, más allá de eso, el gobierno, si quiere sacar la ley, tiene que negociar y tendrá que postergar algunas reformas que quizás no sean tan urgentes, a cambio de sí lo que necesita o entiende Milei es lo más importante, que es una adecuación fiscal para poder empezar en serio a bajar la inflación. Si no, va a tener verdaderos problemas, porque ese 56%, estoy seguro que un elevado porcentaje de los que acompañaron a Javier Milei lo hicieron esperanzados en que no solo iba a castigar, entre comillas, a la casta política, sino que iba a empezar a darle soluciones a un tema que acucia a los argentinos y que la Argentina se convirtió en un récord mundial en el 2023, que es la inflación. El fundamento que tiene el gobierno es, necesito hacer esto para bajar la inflación, justamente. Claro, por eso entiendo que no quiera negociar algunos aspectos que le permitan llegar a una reducción del gasto público, a una rebaja del déficit fiscal, para entrar en ese camino. Y eso es entendible. Ahora, a cambio de ello, obviamente que tienen que sentarse a negociar. De hecho, ya han acordado la modificación de una enorme cantidad de puntas, pautas, se han eliminado por posibilidades dentro de la ley Ómnibus. Lo que pasa que, hay una manera bastante particular que, quizás sea la forma en que haya que acostumbrarse. Ahora, más allá de la innovación en la manera de hacer política, hay cuestiones que, van por un carril que no lo podés modificar de un día para otro, sobre todo porque no tenés los números del Congreso, si no tenés que cerrar el Congreso y gobernar todo por decreto, pero ya sabemos que eso no es posible, y si es posible, no termina bien. Tal cual. Seba, gracias por la charla, como siempre. Un abrazo enorme, y a la gente le recordamos que en www.sebastiandumont.com.ar tienen además todo lo que escribe Seba, todas las columnas. Bien vale la pena darse una vuelta por ahí, por sebastiandumont.com.ar, además de todas las redes de Seba. Gracias, Seba. Fuerte abrazo, Dani. Buen fin de semana para todos y buen cierre del primer mes del año, buen cierre de enero. Movidito. Pasa el tiempo, ¿no? Movidito. Cuando nos queremos acordar ya estamos otra vez brindando. Tenés razón. Un abrazo. Chao. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Palabra de Campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos.